Hechos capítulo 13, verso 1 hasta el 12, que son 12 versículos en esta vez. Dice, había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigos de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de ¿qué cosa? De la doctrina del Señor. Palabra del Señor. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das. Gracias por estar juntos. Hemos leído tu palabra y tu palabra ha de producir gozo, alegría, instrucción a nuestros corazones. Padre mío de misericordia, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya, amados, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, cosa de terminar lo más pronto posible. Me queda mirando la hermana, mire, ya. ¿Será cierto? Dice. Bien, amados, después de la muerte de Herodes Agripa, el cual Dios había quitado como el obstáculo que se había presentado, que al parecer este hombre iba a terminar con toda la iglesia, si así se lo proponía, porque ya había dado muerte a Jacobo. Pero, amados, cuando ya encierra a Pedro para poder ser ejecutado públicamente, entonces la intervención divina vino. Esta intervención divina fue para traer juicio sobre la vida de este hombre orgulloso. El mensaje que nosotros leímos el domingo pasado hablaba acerca de la locura de un hombre orgulloso. La locura de los orgullosos siempre es extremista. Siempre los orgullosos tendrán pensamientos de muerte. Nunca ellos
piensan cosas buenas en sus corazones, porque sus corazones están llenos de oscuridad, tal como el hombre que ya acabamos de leer, lleno de oscuridad, lleno de maldad. Así muchas veces está el corazón de los hombres sin Dios, y mucho más cuando tienen poder. Ya decía el pastor Jorge en el llamado al arrepentimiento, que muchas veces los que a veces tienen recursos económicos y están por encima y tienen poder para ejecutar lo que bien les plazca, lo que quiero lo tengo, doy una sola llamada y lo tengo. Amados, muchas veces albergan pensamientos bien oscuros dentro de sus corazones. Y esto debemos nosotros tener mucho cuidado. Por eso la palabra del Señor nos está siempre invitando a guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una forma de guardar el corazón en los tiempos de prosperidad es fijarse muy bien cuáles son nuestros deseos, para dónde punta nuestra vida y nuestra carnalidad. A veces la carnalidad está tan fuerte en nuestras vidas que teniendo recursos somos más propensos a estar cautivos por aquellas cosas y no nos damos ni siquiera cuenta. Desear ser próspero no es malo, pero amados, hay que cuidar el corazón. Yo debo desear ser próspero, pero también a la misma vez de que deseo ser próspero, tengo que orar para que mi corazón no se desvíe tras el engaño y la vanidad de nuestra mente. Así que esto es importantísimo en estos días. El mensaje de hoy tiene por título: Una iglesia fuerte en la palabra vencerá los obstáculos. Cuando hay una iglesia que es fuerte en la palabra, va a vencer los obstáculos. Después entonces de la muerte de este hombre llamado Herodes Agripas, Dios lo quita del camino y Lucas ahora menciona nuevamente a Saulo y a Bernabé después de haber llevado alimento a la iglesia en Jerusalén. El verso 25 y dice: y Bernabé, el 12:25, uno antes del 13, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvían de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amados, ya vamos a hablar de Juan, y es algo importantísimo hablar un poco de Juan. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que ya el relato empieza a enfocarse en un personaje llamado Bernabé y Saulo. Y después ya no es tanto Bernabé, es más Saulo o más Pablo. Porque también en este capítulo que hemos leído, aquí también comienza a usar Pablo su nuevo nombre. Comienza a usar no Saulo, no a llamarse Saulo, sino a llamarse Pablo. Por lo tanto, amados, esta mención que se hace tiene una importancia, ya que hace que Lucas quiere retomar la historia de lo importante que serían estos dos hombres para la iglesia de Antioquía. Son tremendamente importantes porque, amados, algunos comentaristas han llegado a pensar de que Bernabé posiblemente fue el que escribió el libro de Hebreos, porque estos hombres eran instruidos muy poderosamente en la palabra. Y amados, el caso de Saulo, no había hombre más preparado en el Antiguo Testamento como el apóstol Pablo.
Era un hombre entregado completamente, y ya vemos nosotros las cartas que él envió a Roma, a los Efesios. Amados, ya vemos que son cartas completamente teológicas, que muchas veces Pedro dijo, hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Y esto es lo que tenemos que hoy día comprender, porque toda la teología del Nuevo Testamento es paulina más que cualquier otro apóstol. Por lo tanto, Dios usa a este apóstol, y ya vamos a ver el modo de pensar que tiene para que nosotros veamos que podemos tener sustento, podemos confiar plenamente en la doctrina y en la enseñanza que el Señor nos da. Nosotros no estamos aquí simplemente trayendo un mensaje motivacional para que tú te sientas bien, para que tú hagas esto, levantes empresas, levantes aquí, a pesar que sí lo puedes hacer, pero aquí lo que se quiere realizar en la iglesia del Señor es que tú salgas un hombre preparado, enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata la iglesia y el evangelio, y debemos cuidar la enseñanza, debemos cuidarla, porque, amados, se levantarán hombres impíos, como dijo Pablo en el libro de Hechos. También en los capítulos posteriores dice que debemos estar atentos a todo lo que va a suceder. Pablo le dice: tengan cuidado de ustedes mismos, en algún momento le dijo, y en otro le dijo, miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Y tengo por cierto que después de mi partida se levantarán hombres, se levantarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y vendrán tras los discípulos. Y de aquí radica la importancia que tiene el nombre de Bernabé y de Pablo en la iglesia de Antioquía. Entonces, por eso es que Lucas retoma la historia y dice lo importante que serán en la iglesia de Antioquía. En Hechos 13:1, aquí ya vemos cómo Pedro y la iglesia de Jerusalén pasaron a segundo plano. Ahora comienza el relato de lo que va a suceder con Bernabé y Saulo. Pero en este capítulo, amados, vemos también cómo Saulo es llamado hasta terminar el libro, cómo es mencionado, más que llamado, es mencionado hasta que termina el libro de los Hechos. Porque, amados, era sumamente importante el llamado que tenía Pablo a los gentiles. Este hombre había sido llamado de esta forma porque, amados, no se trata de un sincretismo religioso, el que muchas veces la Iglesia Católica hizo con muchas de las comunidades mapuches, con las comunidades incas, mayas, aztecas y los que usted quiera ponerle, y todas aquellos lugares donde ellos iban. Había un sincretismo religioso. Este sincretismo habla de que podemos mezclar un poco de Biblia y un poco de lo que ellos también practicaban. Por eso tenemos en el norte de nuestro país, que se llama La Tirana, donde hacen las diabladas, pero también hablan de la Virgen y también se habla del Señor. Eso es puramente sincretismo religioso, y por eso es que Dios sabe a quién va a colocar y a quién ha capacitado. Dios ha capacitado y ha dado dones a la iglesia para que la iglesia pueda ser ministrada de una forma poderosa y que la enseñanza sea clara y precisa para nuestras vidas.
Dios llama a Pablo y lo coloca porque tenía que Pablo evangelizar a todos los gentiles con la palabra del Señor. Tenía que hacerles entender el camino del Señor. Porque como dice Pablo, todos nos descarriamos como ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino. El Señor hoy día está llamando desde los tiempos antiguos, desde que comienza el llamado a las iglesias a predicarles. Él comienza a hacer una evangelización, pero no una evangelización de sincretismo, sino que una evangelización poderosa de la palabra. Y Pablo lo que hace es reinterpretar o interpreta poderosamente, y es por eso que tenemos que poner ojo a esto, porque aquí hay una interpretación acerca de los libros del Antiguo Testamento que realmente hablaban las cosas que iban a venir. Y es por eso que Dios tiene que levantar hombres que puedan entender estas verdades y puedan dar a conocer que Cristo es el Mesías que había de venir y que todo se ha cumplido en el Señor Jesús. Todo se ha cumplido, amado, en el Señor Jesucristo. No hay ninguna palabra que no se haya cumplido. Todo se ha cumplido en el Señor Jesús. Todo lo que los profetas hablaron. Por eso el profeta es importante. El profeta es importante para que dé a conocer y pueda dar a conocer que el Señor Jesús era el que había de venir y que todo ya se ha cumplido. Es poderoso eso. Amados, lo otro que vemos es la importancia de la iglesia local. ¿Cómo es ella y lo que Dios ha estado dando directrices para la obra que realiza la iglesia como tal? Dios usa la iglesia local porque aquí se está dando una forma de cómo tiene que operar ahora la iglesia. Ya no es un etíope, ya no es una casa, ahora es una iglesia completa, una iglesia donde se reúnen los hermanos. No se les llamaba iglesia a un lugar físico, sino en la reunión de los hermanos, ahí estaba la iglesia. La importancia de reunirse está reflejada también acá, porque amados, todos ellos entendieron lo que tenían que hacer, pero ¿por quién entendieron? Por boca de Bernabé y de Saulo. Interesante estos hombres. Con el etíope y la familia de Cornelio, amado, nosotros vemos las pinceladas de Dios para que los discípulos supieran que los gentiles también debían ser incluidos en la iglesia del Señor. Es para ir colocando ya esta idea de que los gentiles tenían que entrar en la iglesia del Señor. Pero es la iglesia local, la iglesia que está organizada, que tiene pastor, que tiene líderes, que tiene maestros, que tiene profetas. Es la iglesia que Dios está levantando. Amén. Entonces, dice que esta iglesia es la que Dios usa para que envíe misioneros para expandir el evangelio a los lugares no alcanzados. Es la iglesia. De repente uno puede ver personas que tienen buen deseo de ir y predicar el evangelio en distintos lados, y uno les pregunta: ¿de qué iglesia usted es enviado? No, yo no soy enviado a ninguna iglesia, yo salgo nomás. No, tiene que haber esta conexión, misiones, iglesia. Misiones pastores, misiones maestros. Tiene que haber alguien que te comisione para salir a hacer las cosas, porque ahí está el respaldo. Ahora está el respaldo de toda una iglesia, y esto es lo que significa lo que vamos a leer en un rato más.
La iglesia organizada es la que envía misioneros para expandir el evangelio a los lugares no alcanzados. La iglesia local, amado, estaba compuesta por una variedad de creyentes de diferentes lugares. Aquí lo que vamos a ver es la variedad étnica que podemos ver en todo lo que está relatando Lucas. ¿Por qué Lucas tiene que dar a conocer ciertos detalles? Es porque esto es importante para la iglesia, porque ya Antioquía abandona los prejuicios. Antioquía es una iglesia modelo en el sentido de que no tiene prejuicios étnicos, no tiene prejuicios de raza, de pueblo ni de naciones. La iglesia es el único lugar donde nosotros podemos compartir. Qué bueno que esté la Nadine hoy día. Qué bueno. Vas a entender por qué, hija. La iglesia local entonces estaba compuesta por una variedad de creyentes de diferentes lugares. El caso de Bernabé, este hombre era de Chipre. Y aquí vamos a ir desglosando un poco. El caso de Simón, un nombre común entre los judíos, Simón, pero el cual era llamado el negro. Pero por una razón, por eso Níger significa negro. Si usted lee la Biblia actualizada o otras Biblias, dice Simón el negro, dice. ¿Por qué? Porque este hombre al parecer había llegado del norte de África. ¿Ya? Y podría haber sido de ese lugar. Lucio de Cirene. Cirene era una región del norte de África. De allá estos eran hombres temerosos de Dios que habían llegado a las comunidades judías. Y entonces mire el relato y la lista que nosotros estamos teniendo. Tercero, estaba también Manahem, que es homenaje, algunos lo llaman, que se había criado con Herodes el tetrarca, el mismo que había decapitado a Juan Bautista y se había burlado de Jesús. Entonces, amados, nosotros que vemos aquí que habían personajes importantes en la diversidad en la cual estaba levantándose esta iglesia. No tenían prejuicios de ningún tipo de cosas, ni de raza, ni de etnia, ni de naciones, ni de pueblos. Nada importaba, solo como dijo Pablo, que en Cristo Jesús los unos y los otros han bebido de un mismo espíritu. Amado, cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona, cuando ha sido perdonado sus pecados y el Espíritu Santo ha venido a morar, no importa su condición, no importa si es rico, es pobre, amado, aquí nada importa de eso. Nada, absolutamente nada. Por eso las diferencias de todo tipo de cosas la hace una sola persona, que es la vida del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Amado, eso es crucial, por eso no hay algo que se pueda repetir como es la iglesia. La iglesia es algo irrepetible en esta vida. No se puede comparar a una empresa, no se compara a un colegio, a una universidad, no se compara a nada de esta vida. Por eso la iglesia es el lugar más delicado donde nosotros estamos, porque ahí no podemos tener prejuicios, no podemos mirar en menos, no, como decía el pastor Jorge, no podemos mirar por debajo del hombro a nadie, porque nadie está de sobra en la iglesia. La iglesia ha sido comprada por la sangre del Cordero de Dios. Qué maravilloso es eso. Por
eso cuando en la iglesia hay grupitos, los que andan engrupiados, ¿cómo se puede decir? Grupos, ¿no es cierto? Este grupo son todos profesionales, yo me junto con los puros profesionales. Yo quedé hasta aquí con ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos que juntarnos con todos deben ser nuestros hermanos mirados desde el mismo punto de vista. Aquí no importa si tienes dinero o no tienes, lo importante es que eres mi hermano. Eres hermano comprado por precio de sangre y el Espíritu de Dios habita dentro de nuestras vidas. Amados, este Manahem, homenaje, este hombre es importante aquí porque se había criado con Herodes el tetrarca, era hermano adoptivo de Herodes el tetrarca. Entonces, amados, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos algo extremadamente glorioso. Porque el Evangelio de Jesucristo había capturado el corazón de uno de sus compañeros de infancia. Mire el poder del Evangelio, donde ahí en esa familia había habido mucho derramamiento de sangre, pero el Evangelio pudo capturar el corazón de uno de sus amigos de infancia, o compañero de infancia o hermano de infancia. Lo último que nosotros vemos también acá era Saulo. Imagínense, estaba Bernabé que venía de Chipre y el último Saulo. Entre Bernabé y Saulo hay tres personajes importantísimos ahí que Dios está usando poderosamente. Y estos todos son mencionados profetas y maestros. Todo esta lista que se menciona aquí, todos son mencionados profetas y maestros. No sabemos quién era profeta más que un maestro, pero así lo menciona la Biblia. Pero ya vamos a ir desmenuzando un poquito más esta mención que se hace acerca de los hermanos. La diversidad étnica, amados, entre el liderazgo de la iglesia de Antioquía reflejaba la diversidad demográfica de la ciudad. Y nosotros aquí nos hemos dado cuenta de un tiempo a esta parte que Santiago de Chile y la gran parte de Chile también se ha envuelto sobre todo Santiago es casi, se podría decir, como una ciudad cosmopolita donde han venido gente de todos lados del mundo y por eso es que hemos conocido a la Nadine. Nadine hoy día está con nosotros y gracias a Dios que la conocemos y ha sido una gran bendición para la iglesia y la hemos recibido con todo el cariño. Amados, no importa si ella viene de allá, de acá, no, ella es nuestra hermana, ella tiene el Espíritu Santo dentro de su vida y eso nos basta. Amén. Entonces, aquí se puede ver cómo la iglesia es el único lugar. Aquí tenemos que poner ojo con esto. Es el único lugar donde todos los pueblos, naciones y razas y etnias pueden estar juntos como un solo hombre y un solo cuerpo. Recuerde que fuimos en Cristo Jesús hecho un solo hombre y un solo cuerpo. Por eso la iglesia, amado, no es invención del momento. La iglesia estaba en el plan de Dios desde siempre. Porque esta es la única forma en que podemos morar judíos y gentiles y nadie puede decir nada.
¡Qué maravilloso! La iglesia es el plan maravilloso de Dios. Es aquí donde se demuestra la importancia de estar juntos como iglesia. Es tan importante estar aquí en estos días, sobre todo cuando tenemos el día del Señor. El día del Señor es del Señor, no es tuyo. Es un día que nosotros le damos al Señor. Y es por eso, amados, que debemos cada vez que nos juntamos desear estar junto a nuestros hermanos, darle un verdadero abrazo. Qué hermoso, nuestra hermana Anita llegó en esta mañana y todos salieron a abrazarla y ella terminó llorando. Terminó llorando. Dele un aplauso a Dios si quiere por eso. Eso va a traer mucha bendición a la vida del pueblo. Por eso aquí nadie ande con el cuello erguido, que yo soy mejor que otro. No. Todos aquí somos en el Señor un solo cuerpo. Ya nosotros hemos visto, amado, el prejuicio de los judíos y las barreras que le impedían llevar el mensaje con libertad. Los judíos tenían ese prejuicio con los gentiles, pero varones de Chipre y de Cirene dijeron, no, ¿por qué vamos a dejar de predicarle a los gentiles? Si el mensaje, el evangelio ha sido bueno para los judíos, ¿por qué no puede ser bueno para los gentiles? Ese razonamiento es el que debemos nosotros tener. Estar siempre alerta a todos los prejuicios que se levantan. Mucha gente dice que yo no me gusta esto. Yo no soporto estas personas. Cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios tiene que llenarte de amor hacia todas las personas. Cuando llegamos acá, algunos dijeron, no, es que aquí es pura gente pobre. No se preocupe de eso. Que la gente es pobre, que la gente son drogadictos. No se preocupe de esas cosas. Dios puede llamar a quien quiere y levantar a quien quiere. A veces puede pasar un mendigo por afuera y ese mendigo entra, es perdonado y la vida a él le empieza a cambiar y puede llegar a tener mucho más que tú. Y eso Dios puede enriquecer a una persona de la noche a la mañana. Y nosotros siempre estamos mirando por la facha, por esto otro. Debemos dejar los prejuicios de lado. En cambio, amado, la iglesia que estaba constituida en Antioquía estaba libre de esas barreras culturales y étnicas. Dios, amado, talla las piedras de su iglesia después de haberla sacado de cualquier cantera humana. Recuerde que a Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él, pero también le dijo, tú eres Pedro, tú eres una roca. Dios de cualquier cantera ha sacado las piedras para colocarla en su iglesia. Él las empieza a tallar. No somos nosotros, es Dios el que empieza a tallar esas piedras. Más tarde, amado, vemos como en el Apocalipsis, en el capítulo 7, se ve un espectáculo glorioso y tremendo. En el Apocalipsis capítulo 7 se ve un espectáculo tremendo acerca de la iglesia. 7, 9 al 12 dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amados, cuando lleguemos al cielo, será una multitud grande, incontable, de todos los pueblos, naciones, tribus, pueblos y lenguas. No importará de dónde vienes, lo importante es que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, y estaremos vestidos de ropas blancas. Amado, eso es tremendamente glorioso, que seamos vestidos. Dios no viste a nadie si no es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que ha venido a tu vida para darte ese traje. Ese traje no es tuyo, no es por mérito, no es por obra. Es un traje que Dios da por gracia a aquellos que Él llama. Esto es maravilloso. Y amados hermanos, si nosotros estamos en este día aquí, es porque la gracia del Señor ha querido darnos a conocer su misericordia. Y amados, aquí es donde podemos estar todos juntos, no importando de dónde vienes, no importando tu condición. Por eso la iglesia de Antioquía estaba compuesta. Ahora ya empezamos no solamente a ver la parte étnica, ni de dónde vienen y cuál era su trasfondo. Amados, ahora vamos a ver que la iglesia de Antioquía estaba compuesta por un liderazgo fuerte en la enseñanza. Hay un liderazgo fuerte en la enseñanza. A veces la gente dice: pero vamos a estudiar nuevamente. La iglesia debe pasar estudiando, leyendo, dele. Por muchas razones tiene la explicación de estar estudiando, de estar moviéndose en el conocimiento del Señor, porque siempre la iglesia por todos los tiempos ha sido perseguida y ha sido invadida por creencias y doctrinas extrañas. Por eso vemos tantas herejías hoy día, porque la iglesia no ha tenido un liderazgo fuerte en la enseñanza. Hoy día se levanta un pastor carismático, nosotros todos estamos con él porque tiene un carisma, tiene un amor, pero es cero en la enseñanza. No, nosotros debemos tener pastores fuertes en la palabra. La palabra debe ser lo más principal. No busques una iglesia lo más cerca de tu casa, dijo Paul Washer. Busca una iglesia lo más cerca de la Biblia. Porque eso es lo que tienes que buscar. No importa si la iglesia te queda cruzando todo Santiago, pero si la iglesia te está enseñando, te está impartiendo el conocimiento, entonces estás en un buen sitio. Amén. Entonces, aquí vamos a ver los siervos más destacados de esta iglesia. Eran Pablo y Bernabé. Su cometido especial que tenían a los gentiles los caracterizaba. Porque Pablo y Bernabé se fueron con todo a hacer las misiones. Y amados hermanos, esto es muy importante lo que empieza a suceder dentro de la iglesia. Pablo fue nombrado maestro de los gentiles. Y por su llamado, amado, él fue una llave que nos abrió el reino de los cielos, por así decirlo. Si Pablo no se hubiese comprometido así, amados, tal vez el evangelio no estaría llegando a nuestras latitudes, pero ha llegado porque hombres se entregaron por completo. Recuerde que está recién naciendo la iglesia y esto se tiene que replicar para todos lados.
Y es aquí donde empiezan a suceder cosas tan hermosas y algunos pueden pensar que todas las iglesias van a hacer lo mismo, pero en realidad empiezan a haber ciertas oposiciones y ciertos problemas que tenemos que enfrentarlos por la palabra para ser un pueblo poderoso en palabra y poderoso en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Debemos discernir el llamado del Señor a poder hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. La iglesia de Antioquía era una iglesia fuerte en la dirección espiritual que ellos tenían. No era una iglesia así nomás. No es una iglesia donde podríamos hacer esto y si hacemos esto otro y entonces, ya votemos. ¿Cuál está mejor? Si tenemos al Señor a nuestras vidas, si tenemos un liderazgo claro, si tenemos un liderazgo pastoral que está enseñando, que está trayendo dirección a la iglesia, no tenemos necesidad de hacer una cosa que, por ejemplo, podamos tirar una moneda y decir, ya lo que salga, cara o sello, esto es lo que vamos a hacer. No, amados. La iglesia es fuerte en la palabra cuando tiene una dirección espiritual clara. El don profético, amados, era fundamental como el don de maestro, ya que no estaba terminado el canon bíblico. Recuerde que aquí, cuando se está enseñando, y recuerde que aquí hay algo muy poderoso, porque Pablo no está enseñando todavía el Nuevo Testamento. Está recién partiendo todo. Y por eso es que se necesitaban los profetas. Se necesitaban profetas que pudieran dar guía espiritual al pueblo todavía. Todavía el canon no estaba terminado. Y como no está terminado el canon, se necesitaba de estos dones del profeta. Pero estos profetas, amados, hay algunos que dicen que los profetas en realidad eran intérpretes excelentes del Antiguo Testamento. Así se les conoce como intérpretes excelentes del Antiguo Testamento, porque, amados hermanos, ya sabemos que la iglesia de Antioquía no envió los peores evangelistas, los peores misioneros, se despojó de los mejores. Pero, amados, se está despojando de los mejores y los mejores tienen que salir a evangelizar el mundo donde no había llegado el evangelio. Y, amados, no vemos una iglesia de Antioquía que queda pobre, porque ya vimos que hay 3 personajes más considerados como profetas y maestros. Estos eran excelentes intérpretes del Antiguo Testamento. Así eran considerados. Y por lo tanto, cuando venía palabra del Señor, estos hombres daban en el blanco porque estaban acostumbrados a interpretar de manera brillante el Antiguo Testamento. Pablo lo que está enseñando también es el cumplimiento de todas las profecías y de todas las promesas hechas a el pueblo de Dios. Y es por eso, amados, que se desprende toda una enseñanza. Y ya vemos a un Pablo haciendo una carta teológica como la carta de Pablo a los romanos. Es tremendo. Este hombre, cómo Dios lo usó. Ya vamos a ver unas características bien importantes de eso. Estos hombres debían ver el mesianismo de Cristo en las Escrituras. Era sumamente importante verlo. No era porque, que Cristo aquí. No. Era porque así la gente podía ver que realmente el que había venido era verdaderamente el Mesías. Era verdaderamente el Mesías.
Y por eso el mundo judío dice que Isaías 53, no está hablando de Jesús. Pero amados hermanos, cuando hacemos un exégesis bien consensuado acerca de ese texto, nos vamos a dar cuenta que sí está hablando de nuestro Salvador Jesucristo y que apunta a Él, y ese cumplimiento se dio en aquel momento cuando Cristo fue crucificado. También los profetas tenían que dar dirección acerca de lo que Dios quería que la iglesia hiciera. Amados, estos profetas y maestros estaban en oración, en ayuno. ¿Le gusta el ayuno? Problema. Amados, si no nos metemos, ay. Ahora no sabemos, yo averiguando muy bien acerca del ayuno, no sabemos si estos ayunos eran parciales o ayunos enteros. O muchas veces Pablo dijo en desvelos, en ayunos. No sabemos si los ayunos eran forzosos porque pasaban hambre. Y ya vamos a ver eso también. La Biblia nos da características importantes acerca de esto. No es el tema, pero tal vez una pincelada daremos. También los profetas tenían que dar dirección acerca de lo que Dios quería que pasara en la iglesia. ¿Por boca de quién fue que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo? Por un profeta, dando dirección, diciendo lo que había que hacer. Y el Espíritu Santo habló por ellos. Por eso, amados, nosotros no creemos que el oficio ha quedado, sino que hemos creído que ha quedado el don profético. Y ese don no podemos menospreciarlo. El don profético tiene que estar en la iglesia. Amados, he empezado a orar para que nosotros empecemos a tener los dones, para que empecemos a tener dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de discernimiento o discreción de espíritu, es para discernir los espíritus, don de fe, don de milagros, don de todos los dones que quiera, los 9 dones, ¿no es cierto? Ya se me olvidaron algunos. Están los de habla, los que hacen algo y los dones de poder, ¿no es cierto? De fe, milagros. ¿Cuál otro? Los de poder. Sanidad. De fe, sanidad, milagros. Son los que hacen. Los de habla, de lenguas, discreción de espíritu. Hay interpretación de profecía también. Lengua, profecía e interpretación. ¿Entiende? Los dones de discreción de espíritu, discernimiento de espíritu. ¿Cuál era el otro? De ciencia y palabra de sabiduría. Excelente, ahí está. Ahí están los 9. ¿Se da cuenta? Entonces, también los profetas tenían que dar dirección acerca de lo que Dios quería. Mientras que los maestros impartían aquella información esencial para vivir la vida cristiana. Ellos están trayendo la información necesaria para que vivamos la vida cristiana. Amados, ayer fui invitado a una conferencia bien importante. Estuvimos de las 9:30 hasta la 1 de la tarde, estuvimos en esa conferencia y me llama mucho la atención ya que estamos viendo justamente esto,
¿Cómo es que nosotros estamos perdiendo tanto terreno en muchas áreas de la vida? Porque la Biblia, amados, la palabra del Señor no es solo para la iglesia. No es solo para que nosotros nos encerremos aquí y tengamos todo y qué lindo, qué bueno, qué hermoso, pero afuera nosotros no vivimos el evangelio, afuera no vivimos la palabra, afuera no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso es importante los maestros para que impartan la información esencial para vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se vive solo en la iglesia, tenemos que vivirla en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, tenemos que ser una fuente de información y de poder para aquellos que necesitan. Aquí tampoco no se nos dice quién eran los profetas y quién eran maestros. Por lo cual algunos dicen que ser profeta o maestro eran sinónimos. ¿Entiende? Al fin de cuentas, todo lo que se debía ver era el cumplimiento de la promesa mesiánica. Era tan importante esa parte, porque ya vamos a ver cómo Pablo hace un alcance y cómo es que él ve su llamado misionero a salir afuera y cómo es que lo aplica teológicamente. También este llamado o estos profeta maestro producía un equilibrio en la vida de la iglesia. El que hubiera profetas y maestros era algo importante, ya que todo tenía que venir por la inspiración del Espíritu a través del profeta, que debía ser corroborado por la tradición enseñada e interpretada por el maestro. Ningún profeta podía decir cosas como aberrantes. Tanto así como Pablo dijo, oigo decir que hay uno de vosotros que dice que Jesús es anatema. Se levantó a profetizar diciendo que Jesús era anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Jesús es un maldito, él profetizando así, y los ancianos ninguno decía nada. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a tragar todo lo que se nos diga desde los púlpitos y nadie diga nada? Tenemos que ser maestros en la palabra, tenemos que llegar a conocer tan bien la palabra que podamos discernir rápidamente quienes están diciendo palabras totalmente fuera de lugar. Tenemos que estar con las antenas bien paradas. Debido a que esta iglesia, amado, debía estar firme, debido a que había una explosión demográfica de gente y de muchas corrientes religiosas. Esta iglesia recuerde que esta es la tercera ciudad más grande del imperio, que tenía por lo menos 500,000 habitantes. Es tremendo, no era cualquier cosa. Y esta iglesia tenía que ser firme en la palabra, porque había mucho sincretismo religioso o muchos dioses donde la gente adoraba. Había una que hacía competencia con la diosa griega Afrodita en ese lugar. Por lo tanto, había que tener muy bien claras las cosas. Por eso nosotros tenemos a muchos de la iglesia de Corinto. Amado, tenemos a una cantidad de gente que salió de dice que hay una lista que se les da. Tengo que leerlo porque yo recuerdo la parte, pero no. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, esto era esta gente, pero había sido perdonado porque en Corinto, amados, había un templo para la prostitución. Un templo para la prostitución. Y estos tenían una idea acerca de el sexo, el matrimonio, y tenían ideas totalmente erradas. Y amados, hoy día no estamos exentos ni lejos de esa realidad, porque hoy día cristianos también llegan a pensar que sí pueden tener dos mujeres, que sí pueden fornicar, que sí pueden hacer un montón de cosas, y después voy a la iglesia y me congrego y aquí no ha pasado nada. ¿Usted cree que eso es un buen evangelio? Claro que no. Muchos de los homosexuales decían que la Biblia no dice que los afeminados no entrarán en el reino del cielo, y lo acabo de leer. Ellos dicen que no es verdad, que no, Dios no censura a los homosexuales, que no censura esto, que no censura esto otro. Y amados, los homosexuales no es el pecado más terrible. Hay otros que también son terribles. Adúlteros, fornicarios, avaros, ¿qué más decía? Borrachos, ladrones. E igual, lo mismo. Tampoco heredarán el reino de Dios. Porque se supone que el evangelio es un cambio de vida. Usted iba directo haciendo lo malo, dele, y de repente se devolvió y ahora empieza a hacer todo bueno, como corresponde. ¿Que cuesta? Sí cuesta, pero poco a poco usted va tomando el ritmo. Por eso, cada vez que usted viene a la casa del Señor, ¿sabe lo que sucede aquí? El Espíritu de Dios empieza por la palabra a limpiarte. Tú no te das cuenta, pero Él te empieza a limpiar y de repente empiezas a ver la vida de diferente manera. Se le preguntó a un hombre llamado Jerry Bridget, que era un hombre importantísimo, cómo él llega a una edad avanzada sin haber pecado, teniendo pecado así monstruoso, adulterio, fornicación. ¿Cómo se mantuvo así? Le preguntaron. Y él dice, amados hermanos, él dijo, ¿saben? Lo que uno tiene que aprender en la vida cristiana es cómo ver el pecado como Dios lo ve. Si yo aprendo a mirar el pecado como Dios lo ve, entonces también voy a ir en contra de eso. Ayer se nos decía que la iglesia ha metido esta palabra dentro de las iglesias. No es tan malo. No es tan malo lo que estoy haciendo. No parece tan malo. Y eso no es tan malo, entonces vamos permitiéndonos cosas porque no es tan malo. ¿Usted cree que existe tan malo o tan bueno? O es bueno o es malo. Cuidado con eso. Con esos juegos intermedios. No es tan malo. Entonces, la importancia, amado, de tener una iglesia firme. Esta iglesia debía estar bien preparada por causa de la ciudad cosmopolita que era Antioquía y una gran cantidad de creencias que tenía la ciudad. Ahí radica la importancia de una iglesia firme. Porque hoy día tenemos pastores que están de acuerdo con el comunismo. Y no se puede estar de acuerdo con eso.
¿Cómo puedes tú decir que eres cristiano y eres comunista a la vez? Tenemos que sacarnos toda idea que no corresponda. Cuesta, pero hay que hacerlo, amados. ¿Cómo puede ser que cristianos puedan tener ideas liberales como esta ideología de género metida en nuestras mentes, diciendo de que, ay no, si Dios es puro amor? Hemos malentendido el amor de Dios. ¿Sabían que el amor de Dios, ayer se nos decía que el amor de Dios tiene muchas cosas lindas para nosotros, pero también el amor de Dios tiene reglas? Si no hay reglas en el amor, cuidado. En un matrimonio tiene que haber reglas para el amor. Pues yo no quisiera ver a mi esposa metida con otro, porque ya eso se transforma en una regla. Soy yo para ti nomás. Ya no existe más gente para ti. Como decía Jorge, el Señor le preguntaba, ¿me amas? Pregúntenle a mi esposa cuántas veces le hablo esa palabra a ella. Todos los días. ¿Usted me ama? Le digo. Ya te dije ya. Mi nieta, yo le dije, ¿cuánto amas al tata? Eve infinito, dice ella. Eve el 9, el número más alto que conoce. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿cuánto me amas? Y ella me dijo, tata, ¿por qué se te olvidan las cosas? Ya te dije cuánto te amo. Amados, amor sin las reglas no es amor. Por eso debemos cuidar la enseñanza, porque la enseñanza está clarita para nosotros. Aquí la importancia entonces de los maestros, que pudieran formar bien a la iglesia para que fueran firmes en la doctrina. En la doctrina. La iglesia tiene que ser firme en la doctrina. No, es que nosotros no somos de doctrina. Yo he escuchado pastores que dicen, no, yo no enseño doctrina. ¿Y qué enseña? ¿Qué enseña? Si la Biblia está llena de doctrina. Entonces, amados, escuche bien, la doctrina. Pablo lo entendió claro cuando habló en Efesios 4:11. Mire, Efesios 4:11, mire, se lo voy a leer rápidamente. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó el Señor? ¿Para qué los constituye? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe para qué está puesto un pastor? Para perfeccionarte a ti. Para que tus sentidos no sean engañados en la forma en que debes venir a adorar a Dios. Para que tus sentidos, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dijo Pablo, así temo que vuestros sentidos sean engañados en la sincera fidelidad a Cristo. Debemos mostrar una sincera fidelidad a Dios por medio de esta palabra, no por medio de sentimientos y emociones que no tienen nada que ver a veces con la Escritura. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo ahora ya tiene la película clara. Pablo ya está interpretando bien el Antiguo Testamento. Él lo está interpretando de una forma clara, precisa, y ahora está desarrollando la doctrina para que
Él no está inventando cosas. Él no está haciendo un libro para ganarse un billetito. Él está haciendo que el Nuevo Testamento ahora sea explicado bien para nosotros y que nosotros entendamos bien lo que el Antiguo Testamento quería decir. Y entonces ahora, por medio de esta enseñanza, nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo ahora tiene que ser edificado. Amén. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que llegar a ser de esta manera hasta que nuestro conocimiento sea totalmente lleno del conocimiento de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Usted a un niño le dice, toma, ahí tienes un dulce, y el niño va a hacer lo que usted le pida. Porque son fluctuantes, no tienen razonamiento claro todavía, son niños, no tienen madurez, no tienen su sentido agudizado. Pero cuando nosotros empezamos a entender bien la doctrina, entonces nuestros sentidos espirituales se agudizan y ya dejamos de ser inmaduros. Ya no somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esta iglesia de Antioquía tenía que estar completamente firme porque había muchas influencias, vientos de doctrina. Y por lo tanto, amados, tenemos que estar completamente apercibidos. Y por lo tanto, el Señor tiene que estar con nosotros, ayudándonos para que no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, estrategias de ellos. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mucha gente llega, toma la Biblia y interpreta lo que quiere porque no se mete bien con la enseñanza, no se mete a ver bien la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabes de qué se trataba la iglesia de Antioquía? Tenían que hacerlos crecer en la cabeza que era Cristo, el llamado, las promesas mesiánicas, cómo todo se había cumplido en Cristo. Ahora ellos todo tenían que verlo a través de Cristo. Por eso todos fueron edificados de tal manera de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Unos son manos, otros son pies, pero tienen una actividad propia. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos vamos edificando en el amor de Dios. Por eso esto sí que es amor. Cuando te metes al proceso de la enseñanza, cuando te metes a un proceso de querer buscar el rostro del Señor y nada más, entonces vas a crecer en amor. Por eso Pablo les termina diciendo también el verso 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. Estos eran gentiles, pero dijo, no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amados, el problema que estamos teniendo hoy día con la iglesia, que anda como los demás gentiles, andan en la vanidad de su mente. El pastor Jorge hablaba acerca, se me quedó ya el celular, tráigamelo. Tengo una nota ahí que quiero decírselas. Él hablaba acerca de la tibieza. ¿Por qué tenemos cristianos tibios hoy día? Tenemos cristianos tibios porque ellos se han
alejados de estas cosas. Andan en la vanidad de su mente. Cuidado con ese tipo de cosas. Porque si tú andas en la vanidad de tu mente, rapidito lo veo, lo había dejado listo ahí. ¿Por qué andamos en la vanidad de nuestra mente? Andamos como los demás gentiles, andamos como los demás de afuera, los del mundo, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos enfriado como iglesia, nos hemos entibiado, estamos tibios. Y la tibieza viene por falta de oración y la lectura bíblica. Por falta de oración y lectura bíblica. Amados, determine en su casa tener una disciplina. Amados, ayer también se nos decía acerca de la disciplina. Un creyente debe ser disciplinado, porque esta justamente es lo que quiere el Señor. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de todo lo que hacemos sin que nadie nos esté presionando a eso. Más bien lo hacemos porque somos disciplinados. Un deportista de élite, este deportista, decía un hermano que tenía a sus hijos metidos en deportes y le dijo, ¿y cómo están los deportes en sus hijos? Bien, bien, bien. ¿Y es para bien o para mal? Bien, para bien, dijo. ¿Y por qué? Porque mis hijos ahora son deportistas. Yo no tengo que decirle ahora levántense temprano. Ellos se levantan temprano. Ya no tengo que decirle lo que tienen que comer. Ahora ellos comen lo que les es provechoso para su vida. No andan comiendo cualquier cosa. Comen lo que les es provechoso, porque la alta competencia tienen que hacer una vida de disciplina. Tienen que entrenar. Tienen que hacer esto. Nosotros como cristianos tenemos que entrar también en esta forma de vida cristiana, teniendo una disciplina. Marque en una hoja todo su itinerario del día. Vamos a hacer eso. Todo el itinerario del día, donde usted tenga una lectura bíblica, donde pueda comprender lo que está leyendo y poder leer un libro, empezar a leer 2, 3, no sé cuántos va a leer. Pero amados, lo importante es que lea la palabra del Señor y ore. La Biblia no nos dice que debemos andar todo el día arrodillados, pero usted puede estar cocinando y estar orando. Pablo dice, oren con toda oración. Toda oración significa que yo ando en el trabajo y ando orando, ando en el metro y ando orando, ando buscando el rostro del Señor. Mire, la falta de interés por participar en la comunidad de fe. Hay gente que ya de repente no le tira a venir a la casa del Señor. Eso es tibieza espiritual. Número 3, priorizar los placeres terrenales sobre las cosas espirituales. Cuando tú priorizas todo lo terrenal, los deleites, el dinero, la fama, no sé qué otra cosa puede haber, cuando lo tienes entre ceja y ceja, es más importante eso que estar en la casa de Dios o meterse en las cosas espirituales. Te has enfriado. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor. O amará a uno o amará o despreciará al otro. La falta de comprensión y servicio hacia los demás. Falta de compromiso con la santidad y la obediencia. Falta de confianza y dependencia en Dios. Y falta de pasión y entusiasmo por compartir el Evangelio. No me diga que usted está todo bien y no comparte el Evangelio con nadie. Esta iglesia fue una iglesia pionera en este sentido. Por eso Pablo y Bernabé fueron considerados los profetas y maestros dentro de ese grupo. La expansión del evangelio debían hacerla hombres maduros en la fe y fuertes en la doctrina. Tiene su importancia. Porque si tú vas afuera y quieres predicar, como muchos dicen, decían, quiero ir a la China a predicar.
Pero dijo un pastor llamado Eduardo Herrera, no le predican ni a la China de al frente y quieren ir a la China a predicar. Porque no se trata del buen ánimo. No se trata del buen ánimo. Tú puedes tener el mejor ánimo para hacer las cosas, pero tienes que ser entrenado en la palabra. Tienes que madurar en la doctrina. Y cuando no hay carácter, amado, estoy terminando, y la preparación en la Escritura, solo veremos malos representantes de Cristo. Usted puede ver, por eso ore por su pastor, que Dios me ayude. Hay un gran peso sobre nuestras vidas con Jorge. Quiera Dios nunca nos vean dar un mal ejemplo en muchas cosas. Usted vio que había un pastor llamado La Luz del Mundo y terminó preso. Una denominación se llama La Luz del Mundo y el pastor terminó preso porque él prácticamente se creía un Dios. Y amados, por violaciones, abusos y un montón de cosas como esa. Porque por lo general esta gente se olvidan de lo esencial, se olvidan de la palabra. Nosotros no podemos, usted dirá, el pastor que sabe, ¿no? Yo siento que no sé nada todavía. A veces yo hablo con personas que tienen una cabeza y yo me veo tan pequeño al lado de ellos. Estamos recién en el abecedario, pero tenemos que ir avanzando. Amados, cuando no hay carácter y la preparación en las Escrituras, solo veremos malos representantes de Cristo. Por eso tenemos malos representantes. Recuerden al pastor que había ido al cielo, 8 horas al cielo. ¿Cómo pagan esos pasajes ellos? ¿De dónde sacan dinero para ir al cielo? Tan rápido, que van y vuelven. Él fundó una iglesia basado en esa supuesta revelación. Supuesta. Por eso toda revelación tiene que ser corroborada por la palabra. Ahí la hermana Anita me contaba que ella llega acá porque el Señor le mostró algo, le mostró la iglesia y dice que estábamos acá y bajaba del púlpito y yo le mostraba toda la iglesia, pero le hablaba en lenguas, puras lenguas, le hablaba y ella entendía todo lo que yo le hablaba y le mostraba toda la iglesia para arriba, todo eso. Y amados, ella dice, y el Señor dice que le habla y le dice, este viernes te voy a colocar un traje blanco. Y yo me decía, ¿qué significa eso? Justamente lo que estábamos hablando. Que había de todas naciones, pueblos, tribus, lenguas, vestidos de ropas blancas. Eso es doctrina de la justificación. ¿Usted recuerda a Josué, que estaba vestido de ropas harapientas? Y Dios lo vistió con ropas blancas. Eso significa que nosotros no tenemos cómo vestirnos de justicia. Y Cristo nos presta su ropa de justicia. Eso significa. Por lo tanto, lo que ella está hablando y está explicando, está diciendo, tiene una explicación bíblica. Tiene una explicación bíblica. Por lo tanto, amados, podemos corroborar eso. Pero cuando no, entonces muchos hablaron así. Este pastor terminó en el homosexualismo. Terrible espectáculo por no prepararse, por no estar
metido en las Escrituras. ¿Cuál fue el espectáculo? Terrible, hasta preso estuvo. Cuando es el hombre que envía, amado, todo es un desastre. Pero cuando Dios lo hace, entonces está el respaldo de Dios. Dios ha de respaldar aquello que Él envía. Yo recuerdo, el llamado mío fue así. Estaba el pastor de Perú y él dice, él que está allá, que venga, que nadie lo detenga. Y yo llego adelante y dice, ¿por qué tú tienes miedo? Y yo tenía un miedo a esto. Y entonces el Señor dice así, ahí dice el Señor que eres llamado a tiempo completo al ministerio pastoral. Un llamado de Dios. Y Él dice, y te voy a dar cosas que tú no te imaginas. Y terminó diciendo, bueno, no quiero decir todas las cosas que me dijo. Por lo tanto, cuando Dios es el que te llama, por eso estoy aquí delante de ustedes, por un llamado de Dios. Dios es el que llama y Él empieza a preparar todos los caminos. Así como empezó a preparar a Saulo de Tarso, ellos fueron llamados en el seno de la iglesia. Ellos fueron llamados dentro de este marco de la iglesia, y de ahí salió la voz que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Por eso Hechos 13:2 dice justamente lo que hace Dios. Es quien hace el llamado. Dios es el que hace el llamado, no los hombres. Y lo hizo por boca de un hombre, pero por inspiración del Espíritu Santo. Porque estos hombres no andaban jugando a la pelota, por decir una cosa, no digo que jugar a la pelota es malo, pero no andaban ahí, no andaba oración y ayuno. Y de repente ellos hablaron bajo la inspiración y la iglesia entendió rápidamente lo que tenían que hacer. Por eso está la importancia de la iglesia local, que Bernabé y Pablo volvieron a Antioquía para dar su informe de cómo le fue. En Hechos 14, mire qué interesante, el 26, mire un capítulo más. Ellos vuelven, acá está, dice, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Italia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Eso es un informe. Tenían que dar un informe. No era el lote. Por eso el trabajo que realizaron Pablo y Bernabé estaba en armonía y comunión con la iglesia local. Es una armonía. Y ya estamos en tierra derecha. Aquí en el verso 4 y 5, ya vemos cómo se desarrolla todo acerca de lo que ha sucedido después de Chipre hasta Seleucia. Amados, dice entonces, enviados por el Espíritu Santo, vuelve a recalcar, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Aquí nosotros vemos una cosa bien interesante. Juan nos narra que Juan fue llevado en el viaje misionero como ayudante. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo habló de 2 y no de 3? Porque Juan, amados, no estaba maduro.
No estaba maduro, él tenía que madurar todavía. Él no podía ir en este viaje misionero porque no había sido encomendado por el Espíritu y él tenía que madurar primero. Y ya vemos en Hechos 13:13, dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya no quiso más. Es que de repente podemos tener buenas intenciones, buenos deseos, pero la obra de Dios no se hace así. La obra de Dios no se hace con buenos deseos, con buenas intenciones. La obra de Dios tiene que haber un envío de parte de Dios, que tengas claro que Dios te ha enviado. Si Dios te ha enviado, no importa las penas y las penurias que haya que pasar, total, Dios estará respaldando. Pablo y Bernabé lo conocían y sabían que eso era así. Ellos no tenían problemas con el sufrimiento. Pero este joven tal vez pudo haber tenido ciertos problemas. Mejor estoy en Jerusalén, estoy más tranquilito, tengo petifor allá, mi mamá me hace quequitos de zanahoria y todo lo que se quiera. Amados, Juan se devolvió. El punto es servir, amados, a Dios siendo enviados por el Señor. Los viajes misioneros, amados, de aquellos días eran desgastantes, de muchos peligros, de sufrimiento. En 2 Corintios 11, mire, ¿quién lo tiene ahí? Si alguien lo tiene, 2 Corintios 11, 25 al 27, pero ya la encontré. Dijo Pablo: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No sabemos si estos ayunos eran forzosos o no, porque había hambre. ¿Quién soporta un asunto así cuando no has sido enviado? Tú lo primero que a la primera de cambio vas a gritar, vas a decir no, hasta aquí nomás llego yo. No, esto que sea para los pastores, no, yo no. La gente piensa así muchas veces. Ahora, ¿por qué Pablo empieza en Chipre y no empiezan en otros lados? Se supone que habían 2 formas importantes de saber eso. Algunos piensan que porque Bernabé era de Chipre, era oriundo de allá, él deseaba de que sus familiares y amigos escucharan el mensaje. Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría que tu familia escuchara el mensaje? ¿Te gustaría que fueran los apóstoles o fueran los pastores de estos días, ¿no es cierto?, a predicarle, a hablarle a tu familia? Claro que sería hermoso para que ellos se convirtieran. En segundo lugar, buscaban una sinagoga porque el evangelio no solo era para judíos, era para gentiles también, pero tampoco debían excluir a los judíos del mensaje. O sea, no porque era para los gentiles nomás, en el caso de Pablo, no se podía excluir a los judíos del mensaje. Ellos sabían y conocían mucho las Escrituras acerca de la esperanza mesiánica. Pablo en Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, primeramente para el judío y luego a los gentiles. Amén. Y en la carta más teológica que podemos ver en todo el Nuevo Testamento, también en la sinagoga habían judíos llamados los temerosos, o habían temerosos de los cuales eran gentiles. Era como quien dice, una forma de entrenarse
para empezar a salir ya más para afuera. Y amados, recordemos que la esperanza mesiánica empezó dentro del pueblo judío, no empezó en los gentiles. Y ellos debían conocer acerca de Cristo como Mesías. Y aquí quiero llegar a Hechos 13, verso 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y aquí está el punto, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amados, este texto nos confirma un poco, o bien en su totalidad, nos confirma que la decisión de Pablo de ir a la sinagoga era una posición teológica, más que de cualquier otra cosa. Porque él vio que primeramente tenía que dárselo a los gentiles, o sea, a los judíos, pero como ellos rechazaron el mensaje, nos volvemos a los gentiles. Eso estaba escrito, que ellos iban a rechazar el mensaje. Y por eso Pablo se vuelve a los gentiles. Y Pablo sacó este texto de Isaías 49, verso 6, donde este llamado se le hace, él lo toma como un llamado medio particular para él, pero este llamado era para el Mesías. Poco para mí es que tú seas mi siervo. Así le dijo. Isaías 49, 6. Mire, dijo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. Había que restaurar las tribus y el remanente de Israel primero. ¿Sí o no? También te di por luz de las naciones para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Este texto está hablando de Jesucristo. ¿Quién vino a hacer eso? Fue Jesucristo. Él vino a restaurar las tribus y el remanente de Israel. Pero como ellos rechazaron el mensaje, Pablo dijo: nos volvemos a los gentiles. Amados, aquí lo que se ve es que Pablo tiene un llamado especial a eso. Y aquí lo que vamos a ver, lo último, es que Pablo se topa con oposición. Y la oposición, amado, era que este llamado Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, pero él tenía por nombre también Bar Jesús, que Bar Jesús significa hijo de salvación o hijo de Dios. Pero es increíble toparse con un mago judío. Ustedes saben que Dios censuraba la hechicería, la magia, estaba condenado por Dios. ¿Cómo este hombre? Por eso Lucas lo menciona como falso profeta. Es un falso profeta porque está dando a entender cosas venideras de lo que ha de venir. Por eso estaba con el procónsul, porque él ganaba dinero haciéndole que ver las cosas que venían del futuro. Pero amados, ya sabemos que eso no lo podía hacer un judío. Eso era condenado por Dios. Y por eso ya tenemos este asunto aquí, amados, donde dice que estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este varón prudente, dice Lucas, lo llama así, pero en realidad la prudencia o varón inteligente, dicen otras versiones,
Dice que este varón era inteligente, pero es la inteligencia que hoy día la gente del mundo dice tener. ¿Qué gobierno de esta tierra no tiene un consejero brujo? Hay muchos y se llaman inteligentes. Se dice que son inteligentes, pero en realidad esa inteligencia tiene mucho que desear. ¿Por qué no se buscan gente que realmente les hable de cómo enfrentar la vida política, la vida social, la vida de un país? Yo escuchando el testimonio de Javier Milei, el que está postulando a la candidatura de allá de Argentina, él decía una cosa bien interesante. Él decía que él admiraba mucho a Moshe. Moshe para ellos es Moisés. Admiraba mucho a Moisés porque el decálogo moral que él trajo hace de que nosotros hoy día tengamos que luchar por eso, para que eso pueda proyectarse a la sociedad y la gente no tenga que aprovecharse del sistema económico. Y a él le preguntaron y dijeron: entonces ¿tú te crees el Moisés de estos tiempos? Y él le dijo: no, dijo, Moisés dijo, fue el que habló con el Eterno y yo no le llego ni a los talones a Moshe. Decía, no le llego ni a los talones. Él siente una admiración, pero ¿sabe por qué? Porque está siendo entrenado. Su consejero es un judío mesiánico que le está enseñando la escritura, y él le ha enseñado todo lo que enseñamos aquí acerca de los 21 principios del gobierno civil. ¿Cuántos recuerdan que en segunda de Samuel 8 se habla de justamente cómo sería el gobierno que tendría Saúl? Y dijo, este gobierno de Saúl los va a llevar a la esclavitud, les va a quitar las casas, les va a quitar esto, les va a quitar todo y los va a esclavizar. Interesante. Yo digo, ¿y este hombre no es evangélico? Y los evangélicos no saben ese texto. No saben de qué habla eso. Hay muchos evangélicos que no tienen idea. Porque ¿cómo se iba a llevar el pueblo con Dios a través de él? Sacerdote. Samuel era el sacerdote que tenía que oficiar por el pueblo. Pero el pueblo pidió un rey como las demás naciones. Déjalo, dijo Dios a Samuel. Pero este rey les va a quitar esto, les va a quitar aquí, les va a quitar allá, les va a quitar todo esto. Dios tenía un plan maravilloso. Amados, creo que esta resistencia que hubo acerca de este mago, que se traduce también su nombre Bar Jesús como hijo de salvación o hijo de Dios, Pablo hizo una cosa maravillosa. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, dijo fijando en él los ojos. Y dijo, oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, no dice que creyó por lo que sucedió. Eso ayudó un poco, pero dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando salen hombres firmes en la enseñanza, pueden pasar cosas tremendas. Y así el procónsul se piensa que se entregó al Evangelio. Amados, una iglesia firme en la palabra podrá resistir los obstáculos. Si no somos firmes en la palabra y somos firmes en los cagüines, en la televisión, yo pregunto,
acerca de películas que se han visto, me dan todos los detalles. Con esto, para allá, para acá, cuál es el autor, quién la creó, cuál es el artista y cuál es... Saben todo. Pero cuando preguntamos de la Biblia, es que no sé, dicen. Somos fuertes en otras áreas. Y yo no me sentiría para nada orgulloso de saber tantos nombres de películas. Para mí eso no es importante. Lo más importante es que seamos firmes en la palabra del Señor. Amén. Espero que así sea. Póngase de pie, oramos. Somos Iglesia Ciudad de Dios. Palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.